No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Déjame darte un poco de contexto para que la historia que te voy a contar sea más comprensible. Nuestro gato Cosmo siempre ha dormido en el sótano todas las noches desde que yo era un niño pequeño. Nuestros padres lo recogían de donde quiera que estuviera y lo metían al sótano. Ellos detestaban el pelo de gato que dejaba en su cama, lo cual entiendo, él también era un gato que salía al exterior. Si alguno de nosotros olvidaba meterlo en el sótano por la noche, él despertaba a mis padres a las 3 a.m. gritando para que lo dejaran salir. El sótano es enorme, la habitación más grande de la casa, así que supuse que a él le gustaba tener todo ese espacio. Un poco más de 2 semanas atrás, cuando escribo esto, comenzó a comportarse de forma extraña. Hay una pequeña plataforma en la parte superior de las escaleras del sótano, justo detrás de la puerta. Ahí solíamos ponerlo y después de unos minutos él bajaba las escaleras y se acostaba en cualquier mueble que le gustara. Una noche lo coloqué delicadamente sobre la plataforma y cerré la puerta con cuidado, algo que había hecho 1000 veces. Mientras llenaba mi vaso de agua en la cocina, lo escuché maullando detrás de la puerta, lo cual fue raro. Generalmente bajaba las escaleras inmediatamente. Terminé de llenar mi vaso y me acerqué a la puerta, preguntándome si tal vez alguien había olvidado llenar su plato. Abrí la puerta y salió corriendo al salón, como si estuviera persiguiendo algo. Miré su plato y estaba completamente lleno. Extraño, pensé. Me di vuelta para encontrarlo y lo volví a poner sobre la plataforma, cerré la puerta y eso fue todo. Las siguientes 2 noches fueron básicamente lo mismo, lo ponía sobre la plataforma, cerraba la puerta y empezaba a prepararme para dormir. Después de unos minutos escuchaba sus maullidos repetidos. Iba a la puerta y siempre era lo mismo, él solo permanecía en la parte superior de las escaleras negándose a bajar. Me preocupaba que quizás estaba volviendo viejo, pero esa no era una idea que no quería enfrentar todavía. Me costaba, pero lo ignoraba, sabiendo que eventualmente bajaría las escaleras. Al día siguiente se negó a entrar en la casa. Normalmente cuando quería entrar se quedaba en los escalones o junto a la puerta trasera hasta que alguno de nosotros lo veía a través del cristal y lo dejaba entrar. En un momento lo vi acurrucado en nuestra alfombra. Fui a dejarlo entrar, pero no se movió. Salí, lo acaricié un poco y volví adentro. Unas horas después pasé junto a la puerta de nuevo y vi que todavía no se había movido. Ya era tarde, así que lo levanté y lo llevé dentro, lo cual no le hizo mucha gracia. Sabía que no quería dormir en el sótano, así que lo dejé dormir en mi cuarto esa noche. No fue un gran problema y parecía mucho más tranquilo de esa manera. Por supuesto, esa solución no duró. Los siguientes días mi papá seguía quejándose de que alguien dejaba la puerta del sótano abierta. Estaba molesto porque dejaba escapar el aire frío hacia abajo. El aire acondicionado no era gratis y a él le encantaba recordarnos eso. Supuse que era mi hermana, siempre ha sido el tipo de persona que deja puertas y cajones abiertos sin pensar. No le presté mucha atención, solo estaba feliz de que Cosmo parecía haberse calmado después de que lo dejara dormir en mi cuarto. Una noche me desperté aleatoriamente en medio de la noche. En mi estado somnoliento, miré hacia la puerta y vi algo raro. Había una silueta en el umbral de mi puerta. Estaba completamente quieta. Podía decir que era una persona porque podía ver su contorno en el débil resplandor de la lámpara que dejábamos encendida en la sala. Pensé que tenía que ser mi hermana, así que la llamé, pero la figura se movió sin decir una palabra. Estaba demasiado cansado para averiguar qué quería, así que volví a dormir. Un par de días después descubrimos que había estado manteniendo a Cosmo alejado del sótano. Una infestación de pulgas. Todo el lugar estaba lleno de ellas, era asqueroso. Supusimos que las pulgas eran la razón por la que Cosmo se había negado a ir al sótano, lo cual tenía sentido, pero fue raro cómo aparecieron de repente. Nunca habíamos tenido problemas con pulgas antes y Cosmo siempre usaba un collar antipulgas. Mi papá le gritó a mi mamá por no cambiarle el collar, aunque ella juraba que lo había hecho. Mi papá se metió de lleno, revisó todos los rincones del sótano para limpiarlo a fondo. Aspiramos las alfombras, rociamos toda la habitación y lavamos todo con soluciones para matar pulgas. Nos dijo que no fuéramos al sótano durante los próximos días para que cualquier pulga restante muriera sin un huésped. Parecía un buen plan y pensé que ahí terminaría todo, pero unas noches después sucedió algo extraño. Estaba acostado en la cama cuando noté que la luz se filtraba por debajo de mi puerta, parpadeando de arriba abajo como si alguien estuviera jugando con el interruptor del pasillo. Me dije a mí mismo que probablemente era solo mi papá levantándose para ir al baño o algo así, pero el parpadeo continuó por más tiempo de lo que parecía normal. Estaba comenzando a asustarme, pero no pude convencerme a mí mismo para ir a investigar. Me quedé ahí con el corazón acelerado, mirando el fondo de la puerta, esperando que se detuviera. Eventualmente lo hizo.
Me forcé a dormir después de eso, pero nunca me sentí tan incómodo en mi vida. Pasaron algunos días sin incidentes. Mi papá dijo que el sótano probablemente estaba limpio, lo cual fue genial porque había extrañado jugar videojuegos ahí después de la escuela. Bajé al sótano tan pronto como llegué, pero en cuanto bajé las escaleras noté que algo estaba mal. Todavía había pulgas ahí, una buena cantidad de ellas. No tenía sentido, después de toda la limpieza deberían haber desaparecido. Subí de nuevo a llamar a mi papá al trabajo, pero él solo me dijo que tuviera paciencia. Insistió en que cualquier pulga que quedara moriría pronto. No podía dejar de sentir que algo más estaba pasando. No era normal que las pulgas siguieran prosperando así después de todo lo que habíamos hecho. Así que al día siguiente, después de la escuela, decidí investigar un poco más. Bajé hasta el fondo del sótano y entré al cuarto de almacenamiento donde guardábamos algunas cajas viejas y herramientas, pensando que tal vez algún roedor se había metido y había muerto ahí. Abrí la puerta y supe al instante que tenía razón. El olor me golpeó casi de inmediato, un hedor espeso y podrido que se pegaba al aire y me hacía llorar los ojos. Seguí el olor hasta el fondo de la habitación, donde había un espacio de rastreo sin terminar que se conectaba con la plomería de toda la casa. Estaba completamente oscuro ahí y el olor se intensificaba a medida que me acercaba. No quería entrar, además estaba demasiado oscuro. Me giré para tomar una linterna y fue entonces cuando lo escuché. Era respiración al principio leve pero constante, como si alguien estuviera escondido ahí. Me congelé, sentí como si un vacío se formara en mi estómago. La respiración se hizo más fuerte, como si quienquiera que estuviera ahí se estuviera acercando. Me eché atrás y antes de que pudiera reaccionar, vi una figura lanzarse hacia el final del espacio de rastreo, moviéndose rápidamente. Una mano se extendió hacia mí, pero salté fuera del alcance antes de que me pudiera atrapar. No me quedé para ver mejor, corrí escaleras arriba tan rápido como pude, cerré la puerta del sótano con fuerza y llamé a la policía. Cuando llegaron registraron la casa, pero no encontraron señales de nadie. Encontraron algunas bolsas de papas vacías y envoltorios de comida escondidos en el espacio de rastreo, pero eso fue todo. Quienquiera que hubiera estado ahí se escapó por la puerta de tormenta en la parte trasera del sótano. El oficial dijo que probablemente se trataba de una persona sin hogar que se había colado buscando refugio, pero no podía evitar preguntarme cuánto tiempo había estado viviendo ahí y cuánto había visto. Mis padres estaban el doble de sorprendidos que yo. Desde entonces mantenemos la puerta del sótano cerrada con llave y Cosmo todavía no se acerca a esa puerta. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. No recuerdo todos los detalles de esta historia, ya que tenía alrededor de 7 años, pero mis padres han completado algunos de los huecos a lo largo de los años y todavía hay fragmentos que se me quedan grabados en la memoria, así que ahí va. Soy hija única. Sí, fue un poco molesto crecer sola, pero una de las ventajas era que mis padres estaban mucho más involucrados en mi vida. Se esforzaban mucho para asegurarse de que yo estuviera bien, y ahora lo agradezco mucho. Cada año, alrededor de Halloween, mis padres transformaban nuestro sótano en una casa embrujada. No era nada elegante, solo algunas decoraciones viejas, telarañas falsas, luces estroboscópicas y mucha emoción. Todo esto era por una buena causa. Tenías que donar comida enlatada para poder entrar, y mis padres donaban todo lo que recolectábamos al banco de alimentos local. Incluso hacían volantes y los repartían en mi escuela y en algunas otras escuelas cercanas. La gran mayoría de las personas que venían eran padres de mis compañeros de clase, pero siempre habían algunos padres y niños que no conocíamos. A mis padres realmente les gustaba eso. Cuanta más gente extraña había, más comida podían recolectar y mayor era la probabilidad de que la casa embrujada fuera un éxito. Vivíamos en una casa bastante grande de ladrillo. Muchas de las casas de nuestro vecindario eran de ladrillo por razones históricas. Eso también significaba que la mayoría eran casas muy viejas, ya que se desaprobaba bastante hacer remodelaciones. Nuestra casa era del tipo que ya tenía un ambiente algo inquietante, especialmente por la noche, con sus pisos viejos y crujientes y sus pasillos débilmente iluminados. Cada año, mis primos Jafet, Sem, Joshua y Eric venían a ayudar a mis padres a organizar la noche. Usualmente se vestían con disfraces aterradores y se escondían por el sótano para asaltar y asustar a mis amigos. Ese año decidieron hacerlo a lo grande y llevaron máscaras de Anonymous, esas máscaras blancas y aterradoras con expresiones vacías. La casa embrujada fue un gran éxito ese año, como de costumbre. Teníamos una buena multitud desde temprano por la noche, pero mis padres me dijeron luego que hubo un hombre extraño que llegó antes de que empezaran las cosas de verdad. No venía con ningún niño, lo cual era raro,
ya que la casa embrujada estaba diseñada principalmente para las familias. El hombre dijo que su esposa planeaba traer a su hija más tarde, pero que quería dejar algunas latas de comida antes. Mis padres no lo reconocieron, pero pensaron que no era un gran problema. Le agradecieron, tomaron las latas y se quedaron ahí, incómodos, hasta que él captó la indirecta y se fue. A medida que avanzaba la noche y llegaban más personas, el sótano se volvió bastante caótico. Recuerdo tratar de seguir a mis amigos que gritaban y se reían mientras corríamos entre las decoraciones. En un momento, una de mis amigas se me acercó llorando, diciendo que alguien, con una máscara de Anonymous, la había asustado. Traté de calmarla y le dije que solo era uno de mis primos, pero entonces dijo algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Dijo que la persona le había agarrado la muñeca y había intentado arrastrarla hacia un armario. No sabía qué pensar. Pensé que tal vez estaba exagerando, pero la expresión en su rostro me dijo que realmente estaba asustada. Fui a buscar a mis padres y les conté lo que le había dicho. Tomaron en serio lo que les conté y fueron al sótano a investigar. Les preguntaron a mis primos si habían visto algo raro. Jafet, Sem y Joshua estaban en sus puestos y cada uno juró que no había hecho nada de eso, pero luego mis padres notaron algo más. Eric no estaba en su puesto. En ese momento, todos empezaron a entrar en pánico. De repente, Eric bajó corriendo por las escaleras y dijo que había tomado un descanso para ir al baño de arriba y que cuando regresó, su máscara de Anonymous había desaparecido. Pensó que uno de los otros chicos la había tomado como una broma. Eso activó las alarmas de mis padres y de inmediato cerraron la casa embrujada. Hicieron que todos se fueran y llamaron a la policía, que vino a registrar la casa, pero por supuesto, no encontraron nada esa noche. Estaba un poco asustada, pero pensé que ya había pasado todo. Me quedé dormida con facilidad esa noche, pero luego me desperté por un golpeteo. Era suave, pero notorio, como si alguien estuviera tocando repetidamente mi ventana. Estaba demasiado asustada para levantarme, así que me quedé acostada, cubriéndome hasta la barbilla esperando poder dormir. Después de unos minutos, el golpeteo se detuvo y logré quedarme dormida nuevamente, pero unas horas más tarde me desperté otra vez. Esta vez por un ruido de rasguños. Era más urgente que el golpeteo, como si alguien estuviera arañando el marco de la ventana. Estaba aterrorizada, pero algo dentro de mí se rompió y me quité las cobijas de encima y corrí hacia la ventana. Abrí las cortinas de un tirón y mi corazón casi se detuvo. Ahí, mirándome fijamente, había una persona con una máscara de Anonymous a solo unos centímetros del cristal. Grité por mis padres y ellos corrieron hacia mi habitación. Señalé frenéticamente hacia la ventana, pero para cuando miraron, la persona ya había desaparecido. Llamamos a la policía una vez más y ellos registraron el jardín y la zona circundante, pero no encontraron a nadie. No había señales de entrada forzada, ni huellas, nada. La propiedad estaba limpia. Pasaron unos meses y las cosas se calmaron. La casa embrujada ya era solo un recuerdo y mis padres comenzaron a relajarse con sus medidas de seguridad. Un día, llegué a casa de la escuela y encontré una máscara de Anonymous sobre mi cama. No era cualquier máscara. Era idéntica a las que mis primos habían usado esa noche. Pero lo que realmente me asustó fue la escritura garabateada en la frente con marcador negro. Mi nombre, Jenny. ¿Cómo demonios había sabido ese tipo mi nombre? Llamamos a la policía nuevamente, pero no había mucho que pudieran hacer más que archivar un informe. Mis padres pusieron más cámaras de seguridad y se aseguraron de que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas con llave cada noche. Realmente se pasaron con la seguridad, instalando un sistema de alarma completo y poniendo sensores en todas y cada una de las ventanas, incluidas las de arriba. Después de eso, no ocurrió nada más. Al menos no que pudiéramos probar. Los próximos meses fueron tranquilos, pero yo seguí escuchando cosas afuera de mi ventana, golpeteos, arañazos, lo que fuera. Probablemente no era nada, pero llegó el punto en que tenía miedo de dormir en mi propia cama. Desde entonces he crecido y me mudé de esa casa, pero a veces todavía me pregunto si había algo más en la historia de lo que me ocurrió hace tantos años. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Recientemente conseguí un trabajo en un restaurante mexicano en un pueblo vecino. La zona era un poco peligrosa, pero no era nada que no pudiera manejar. También estaba bastante desesperado por el dinero, así que no es que tuviera muchas opciones. Además, pensé que trabajar de noche no sería tan malo, ya que tendría la mayor parte del día libre. El restaurante en sí estaba bien, pero el gerente, Carlos, era dudoso. Siempre me asignaba los peores turnos, me hacía quedarme más tarde y nunca parecía muy preocupado por seguir las reglas. Era el tipo de persona que te hacía sentir que no podías confiar en él, pero como dije, no tenía muchas opciones, necesitaba el trabajo. Una noche mientras cerraba, empecé a escuchar ruidos extraños. Estaba trapeando el piso de la cocina cuando los escuché por primera vez.
Mientras trapeaba me di cuenta de dos sonidos amortiguados que parecían golpes suaves y algo raspando. Venían de debajo del piso. Al principio fue tenue, pero sabía que no lo estaba imaginando. Los golpes y los rasguños alternaban, pero estaba seguro de que habían dos sonidos distintos. Escuché durante un rato y los ruidos continuaron durante un minuto antes de detenerse por completo. Me sorprendió, pero lo dejé pasar. Pensé que podía ser algo pequeño, tal vez un animal afuera o las tuberías asentándose. Pero siguieron ocurriendo. El ruido comenzaba cuando el lugar se quedaba tranquilo, justo cuando terminaba de limpiar. Después de unas noches de esto, le conté a Carlos. Lo desestimó de inmediato y me dijo que no era nada, que dejara de preocuparme. Incluso llegó a decir que el restaurante ni siquiera tenía sótano. Fue entonces cuando empecé a sospechar. Sabía que estaba mintiendo porque había visto literalmente las ventanas en la parte trasera del edificio. Quería decírselo, pero me callé. Pensé que tal vez esperaría otro día. Tal vez los ruidos desaparecerían por sí solos. Claro, los ruidos continuaron. Me quejé nuevamente al día siguiente y le dije que el lugar debía tener un sótano, ya que había ventanas por debajo del nivel del suelo. Fue entonces cuando me dio una mirada extraña e insistió en que no había sótano. Me dijo que los dueños anteriores del edificio lo habían sellado años atrás y que nadie podía entrar ni salir. Luego me dijo con voz firme que me concentrara en mi trabajo y dejara de fisgonear. La forma en que lo dijo tan despectiva y firme me dio mal pensamiento, pero no quería perder el trabajo, así que lo dejé pasar. Pensé que tal vez era un animal que había logrado entrar. Era raro, sin embargo, que Carlos insistiera tanto en no investigar ni tomarse en serio lo que le decía. Durante los siguientes días los ruidos continuaron todas las noches. Eran simples, los mismos, esos extraños golpecitos bajos y el ocasional raspado, como si algo o alguien se moviera ahí abajo. No podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien, pero traté de ignorarlo. Luego, una noche después de cerrar, la curiosidad me ganó y decidí investigar por mí mismo. Fui hacia la parte trasera del edificio donde estaban las ventanas. Me agaché y traté de ver a través de una de ellas. Estaba completamente oscuro dentro y no pude ver nada, ni siquiera con la linterna de mi teléfono. Justo cuando estaba a punto de rendirme, una luz parpadeó dentro del sótano, solo por un segundo, y luego se apagó antes de que pudiera ver algo claramente. Me quedé paralizado, mi corazón latiendo rápidamente, sin saber qué acababa de ver. Corrí hacia mi coche, demasiado asustado para volver a entrar, pero no le conté nada a Carlos. Algo sobre toda la situación me hacía sentir que era mejor mantener silencio. No estaba preparado para lo que iba a pasar después. La próxima vez que cerré, no pude resistir la tentación de revisar esas ventanas nuevamente. Admito que mis manos temblaban mientras caminaba alrededor del edificio. Sabía que no iba a salir nada bueno de fisgonear, pero me agaché para ver mejor. Al acercarme, vi algo presionando contra el cristal, una cara. Era un hombre, pero no era cualquier hombre, se veía completamente desquiciado. Su cabello estaba revuelto y su cara estaba sucia, como si no se hubiera bañado en semanas. Sus ojos amarillos estaban abiertos de par en par, mirándome fijamente a través del vidrio. Golpeó su cabeza contra la ventana y me dio una sonrisa macabra. Grité y retrocedí, perdiendo totalmente el control. Corrí hacia mi coche sin mirar atrás, mi mano temblaba mientras luchaba con las llaves, pero logré entrar y salir rápidamente antes de que ocurriera algo más. Al día siguiente no pude quedarme callado, fui directo a Carlos y le conté todo. Para mi sorpresa, no trató de negarlo. En lugar de eso, me sentó y me contó la verdad. Admitió que la persona que había visto era su hermano, quien había estado viviendo en el sótano. Dijo que su hermano tenía problemas mentales y que era peligroso, y que Carlos lo había estado ocultando ahí abajo para mantenerlo fuera de problemas. Me explicó que el sótano había sido sellado al público hace años, pero él había encontrado la manera de dejar que su hermano viviera ahí, alejado de miradas curiosas. Me pidió que no dijera nada y que olvidara que todo esto había sucedido. No sabía qué decir. Quería renunciar en ese mismo momento, pero no podía. Estaba tan necesitado de dinero que la idea de buscar otro trabajo no me parecía una opción real, así que me quedé. Me convencí de que todo estaría bien mientras me mantuviera alejado del sótano. Traté de mantenerme al margen y evitar a Carlos, pero toda la situación me dejó inquieto. Unas semanas después ocurrió algo que me hizo arrepentirme de no haber renunciado. Era tarde y acababa de terminar de cerrar. Mientras caminaba hacia mi coche, noté algo, o alguien, acechando en la línea de los árboles junto al estacionamiento. Era solo una figura, pero en mi interior supe que era una persona.
Tuve la sensación de saber quién era. Mi corazón comenzó a latir rápido, pero fingí no darme cuenta. Seguí caminando tratando de mantener la calma, pero luego escuché pasos detrás de mí. Me giré y ahí estaba, el mismo hombre del sótano. Se movía de manera extraña hacia mí, pero claramente intentaba moverse lo más rápido que podía. Busqué mis llaves a toda prisa y logré abrir la puerta y meterme en el coche justo cuando él llegó. Golpeó su cara contra la ventana, manchándola con tierra y sudor, y empezó a golpear el cristal. Grité, pero no podía pensar con claridad. Lo único que sabía era que tenía que salir de ahí. Aceleré tan rápido como pude. No estoy seguro de cómo llegué a casa esa noche sin estrellarme. Nunca he estado tan asustado en mi vida. Todavía doy gracias a Dios de que él tuviera algún tipo de cojera, porque de lo contrario me habría alcanzado. Esa fue mi última noche trabajando en el restaurante. Llamé a la policía desde la seguridad de mi apartamento, pero nunca volví. No quería saber qué ocurrió después, si encontraron al hombre o si Carlos tuvo problemas por lo que hizo. Simplemente no quería estar involucrado más. Incluso ahora, aunque no puedo evitar la sensación de que Carlos podría venir a buscarme algún día, no sé si haría algo tan extremo, pero es un pensamiento que sigue rondando en mi cabeza. Nunca supe qué pasó con el restaurante, con Carlos o con su hermano, y honestamente no creo que quiera saberlo. Tal vez algún día pase por el restaurante, pero por ahora quiero mantenerme lo más alejado posible de ese lugar y de esas personas. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Mi nombre es Ariadna. En el 2007, cuando tenía alrededor de 12 años, mi familia organizó un viaje a la playa. Nos acompañaron algunos de mis primos y amigos de la familia, lo que hizo el viaje aún más emocionante. En el resort, a mis primos y a mí nos encantaba pasar tiempo en el club infantil, que era como un pequeño paraíso para nosotros. Siempre había juegos para jugar, como juegos de mesa, manualidades y actividades grupales que nos mantenían ocupados todo el día. Había un director en el club infantil que estaba a cargo de vigilarnos y organizar todas las actividades. Su nombre era Dan, tenía unos 40 años, era muy alto y delgado y le faltaba bastante cabello. Mirando hacia atrás, me sorprende lo inconsciente e ingenua que era sobre el peligro cuando era niña. Estoy segura de que la mayoría de los niños eran igual, pero aún así es impactante pensar en ello. Si conociera a este hombre ahora, ni siquiera querría estar a menos de 5 metros de él, pero a los 12 años pensé que era genial, como si fuera solo un adulto divertido que organizaba las actividades. Es curioso cómo el tiempo y la experiencia pueden cambiar la forma en que vemos las cosas. En fin, en ese entonces no me pasó por la cabeza que había algo extraño en él. Todos nos dijeron que, por alguna razón, Dan iba a dejar el hotel en una semana. Nadie explicó por qué, y realmente no me importaba ni pensaba demasiado al respecto en ese momento. Simplemente me parecía un detalle pequeño e irrelevante. En nuestro último día en el hotel, perdí mi teléfono móvil. Era un teléfono azul brillante, el tipo con una rueda giratoria, si alguien recuerda esos. Le conté a mis padres de inmediato que no lo encontraba. Como ya había perdido otro teléfono ese año, mi mamá se enojó muchísimo. Me dijo que si no lo encontraba, me castigaría, así que corrí por todo el hotel tratando de encontrarlo. Incluso fui al club infantil para ver si alguien lo había encontrado. Normalmente el club infantil estaba lleno de niños jugando y divirtiéndose, pero esta vez estaba extrañamente callado y vacío. Dan era el único allí, sentado solo en un sofá. Me acerqué a él y le pregunté: «Oye Dan, ¿has visto mi teléfono por casualidad?» Dan me miró y dijo: «Ah, ¿es tu teléfono?» «Sí, lo encontré y lo puse en el área de objetos perdidos en el sótano. Está un poco apartado, pero ven conmigo y te lo mostraré». En ese momento no pensé en nada más, solo quería mi teléfono de vuelta. Sin pensar que algo estuviera mal, simplemente seguí a Dan sin cuestionarlo mientras me llevaba hacia la parte trasera del hotel. Caminamos durante unos 3 minutos hasta llegar a la parte inferior de una escalera que conducía al sótano. Estábamos en la parte trasera del hotel, en una zona donde no había nadie más cerca. Las paredes eran de concreto sin pintar y parecía más un área de almacenamiento que un lugar donde guardar objetos perdidos. Estaba oscuro y me dio una sensación incómoda. Dan asintió y sostuvo la puerta abierta, haciendo un gesto para que bajara las escaleras. Por un momento, estaba a punto de dar un paso hacia adelante, pero de repente algo dentro de mí despertó. Tal vez fue instinto, tal vez miedo, o tal vez simplemente tuve suerte, pero sentí en lo más profundo de mi ser que algo no estaba bien. Antes de que Dan pudiera decir o hacer algo, grité: «No importa, creo que lo dejé con mi mamá», y corrí de regreso al vestíbulo del hotel. Estaba realmente asustada porque algo en esa situación me parecía muy mal. Como una niña que siempre veía lo bueno en las personas y confiaba en todos, este sentimiento fue un gran problema para mí. Traté de calmarme y decidí investigar un poco más, así que fui a la recepción del hotel y pregunté dónde estaba el área de objetos perdidos. La amable señora en la recepción me dijo que el área de objetos perdidos estaba justo allí,
en su escritorio. Luego me preguntó qué tipo de teléfono había perdido y cuando le dije que era un teléfono azul brillante con tapa, sonrió aún más y lo sacó de una caja debajo de su escritorio. Alguien lo entregó aquí más temprano, dijo, entregándome el teléfono. ¿Es que el área de objetos perdidos no está en el sótano?, le pregunté. Me miró amablemente y dijo: no, cariño, el sótano está en construcción en este momento. Lo están reconstruyendo. Al escuchar eso, mi estómago se hundió. Todo lo que había pasado con Dan comenzó a tener sentido y me di cuenta de lo cerca que estuve del verdadero peligro. En ese momento, estaba compartiendo una habitación del hotel con mi prima y ella fue la única persona a la que le conté lo que había sucedido. Pero como solo tenía 8 años, creo que realmente la asusté con mi historia. Ahora tengo 26 y todavía pienso en ese momento y me pregunto, ¿qué habría pasado si hubiera bajado al sótano con Dan? Siento que fue uno de los momentos más importantes de mi vida y estoy tan contenta de haberle hecho caso al instinto e irme antes de que fuera demasiado tarde. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Cuando estaba en la escuela de posgrado, trabajaba los fines de semana para una empresa de remoción de basura. Nuestro trabajo consistía en deshacernos de muebles viejos, electrodomésticos rotos y cualquier otra cosa que las personas quisieran sacar de sus casas. La mayoría de las veces trabajábamos en vecindarios llenos de familias y jóvenes profesionales que vivían en casas bonitas y debido a eso, aunque teníamos que entrar a casas de extraños todo el tiempo, nunca me sentí incómodo o preocupado por mi seguridad. Eso fue hasta una tarde en la que recibimos un trabajo que se sintió como el inicio de una mala película de terror. Condujimos por un largo camino hasta la casa y una vez que llegamos, mi compañero de trabajo y yo comenzamos a llenar algunos papeles. Este era el presupuesto que dejaríamos con el cliente una vez que termináramos. Después de terminar el papeleo, levantamos la vista y vimos al cliente parado justo afuera de la ventana del conductor, mirando dentro de nuestra camioneta. No había dicho nada y ni siquiera nos dimos cuenta de que se había acercado. Era un hombre aproximadamente de 1,80 de alto, con una complexión robusta. Usaba gafas, tenía la piel pálida, el cabello gris y estaba ligeramente encorvado. Mantenía las manos detrás de su espalda todo el tiempo y cuando finalmente habló, su voz era muy baja, como un susurro. No parecía amenazante, pero la forma en que se quedó ahí en silencio resultaba extraña y eso hizo que toda la situación se sintiera un poco más rara. Hasta el día de hoy no estoy muy seguro de por qué me sentí tan incómodo. Tal vez fue su expresión vacía o la forma en que nos miraba sin parpadear. Había algo extraño en él y entrar a su casa solo hizo que todo se sintiera aún peor. La casa tenía la misma sensación inquietante que su dueño. Estaba oscura por dentro, con poca luz, completamente silenciosa y era obvio que vivía solo. Todo en la casa, desde la decoración hasta los muebles y accesorios, parecían ser de los años 70 y parecía que no tenía interés en actualizar nada. Creo que mencionó que heredó la casa de su madre. Lo más extraño era una piscina interior vacía en el centro de la casa. Para empeorar las cosas, el artículo que quería que retiráramos estaba en la esquina más alejada de su sótano. Le explicamos cómo reservar una cita si quería continuar, le dejamos el presupuesto por escrito y salimos de ese sótano tan rápido como pudimos. Una vez que regresamos al camión, me giré hacia mi compañero de trabajo de inmediato y le dije que no volvería a la casa de ese hombre si decidía aceptar el trabajo. Mi compañero estuvo de acuerdo, lo que me hizo sentir mejor porque significaba que no estaba imaginando cosas. También pensaba que definitivamente había algo extraño en ese hombre y se sintió incómodo todo el tiempo que estuvimos ahí. Decidimos que deberíamos llamar a nuestro jefe y avisarle sobre la situación. No queríamos que nadie más se sintiera de esa misma manera, una sensación muy extraña. Fue la forma en que se quedó parado, la forma en que nos miraba y lo callada que estaba toda la casa lo que hizo que fuera inquietante. Había una sensación de incomodidad, como si algo no estuviera bien y ambos lo sentimos. Aunque no pasó nada, creo que si hubiera sido mayor y más cuidadoso, no lo habría seguido dentro de su casa. Creo que todos tenemos un instinto natural para mantenernos seguros y ese día probablemente debería haber escuchado más a mi propio instinto. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Mis padres se divorciaron en 1997, cuando yo tenía alrededor de 7 años, así que era lo suficientemente grande como para entender que las cosas estaban cambiando, pero no lo suficientemente grande como para comprender por qué. Aunque decidieron terminar su matrimonio, lograron seguir siendo amigos, lo que hizo que fuera un poco más fácil para mis hermanas y para mí después del divorcio. Mi mamá se mudó y nos llevó con ella a la antigua casa de mis abuelos. Mis abuelos habían mudado recientemente a un nuevo lugar, pero fueron muy amables y nos dejaron quedarnos en su vieja casa. No era la casa en la que crecí, pero al menos teníamos un lugar seguro a donde ir. Vivimos allí durante unos 5 años.
Éramos mi mamá, mis 2 hermanas mayores, nuestro perro y yo. No recuerdo exactamente cuándo ocurrieron todas las cosas que les voy a contar, pero les prometo que cada palabra es verdad. Esta casa tenía 3 pisos, el de la planta baja, el sótano y el piso superior, donde dormíamos mis hermanas y yo. Sin embargo, el sótano era otra historia. Era el lugar más aterrador de toda la casa. Recuerdo que mi corazón se aceleraba cada vez que tenía que bajar allí, incluso si solo era para tomar algo para mi mamá. Las escaleras iban desde el sótano hasta el primer piso. Luego subían al segundo piso en una forma de espiral. Un par de veces a la semana se escuchaban pasos subiendo lentamente desde el sótano, parando brevemente en el primer piso y luego continuando hasta el segundo. Luego los pasos se detenían en la habitación de mi hermana mayor, pero a veces se detenían fuera de mi habitación o de la habitación de mi otra hermana. Todas lo escuchábamos y siempre nos daba escalofríos. A mi mamá no le gustaba hablar de eso, como si ignorarlo lo hiciera desaparecer, pero mis hermanas y yo no podíamos evitar hablar de ello al día siguiente para confirmar que no estábamos imaginando las cosas. Nuestro perro nunca bajaba al sótano, lo odiaba tanto como nosotras. Muchas cosas extrañas y pequeñas sucedían allí. La luz se apagaba sola, las cosas se movían y a menudo podíamos escuchar ruidos, incluso cuando no había nadie allí. Luego una noche, mis hermanas y yo estábamos jugando con los walkie-talkies, tratando de encontrar el canal de la policía local. Era algo que a los niños les gustaba hacer en los 90s, pero esta vez, la voz en el walkie-talkie sonaba diferente, mucho más clara y cercana, casi como si estuviera en la habitación con nosotros. Nos dijo todo tipo de cosas raras, pero lo que más nos asustó fue cuando habló directamente con mi hermana mayor. Dijo que le iba a hacer daño e incluso dijo su nombre. Estábamos aterradas, así que apagamos el walkie-talkie lo más rápido posible. No pasó ni un minuto cuando nuestro perro corrió hacia nuestra habitación, ladrando como loco hacia la nada. Miraba a la esquina de la habitación, gruñendo y ladrando al espacio vacío. Nuestro perro era grande y muy protector con nosotras, pero nunca había actuado así antes. Siguió ladrando y no quería separarse de nuestro lado, como si nos estuviera protegiendo de algo que no podíamos ver. En otra ocasión, solo estábamos mi mamá y yo en casa. Mis hermanas y nuestro perro no estaban. Yo estaba jugando en mi habitación en el segundo piso y mi mamá estaba haciendo sus cosas. De repente, escuché pasos muy fuertes que venían del sótano. Aunque yo estaba en mi habitación, el sonido era tan fuerte que parecía que alguien estaba casi corriendo por las escaleras desde el sótano y luego subiendo al segundo piso. Los pasos sonaban tan pesados que supe que no podían ser los de mi mamá, ya que ella nunca caminaba así. Los pasos llegaron hasta justo afuera de mi habitación y de repente se detuvieron. Luego de la nada, mi puerta se cerró de golpe, tan fuerte que grité y empecé a llorar. Estaba tan asustada, no entendía lo que estaba pasando. Mi mamá me escuchó y subió las escaleras lo más rápido que pudo. Intentó abrir la puerta, pero no se movía. Estaba como si estuviera bloqueada desde adentro, pero sabía que esa puerta ni siquiera tenía cerradura. Mi mamá siguió intentando abrirla y yo la escuchaba llamar mi nombre, pero la puerta no se movía. Mi mamá me gritó que me calmara mientras corría abajo para buscar herramientas y romper la puerta. De repente, la puerta solita se desbloqueó y se abrió. En otra ocasión en la que mis hermanas y el perro no estaban, había una gran tormenta y yo estaba realmente aterrada con los truenos. Nunca antes ni después había tenido miedo de los truenos, pero esa noche por alguna extraña razón estaba aterrada. Al mismo tiempo, cosas extrañas empezaron a suceder en el sótano. Mi mamá y yo escuchamos cosas que se caían en el suelo y el sonido de vidrio rompiéndose. A la mañana siguiente, encontramos vidrios rotos y cosas esparcidas por todas partes, justo como lo habíamos escuchado la noche anterior. Muchas otras pequeñas, extrañas cosas ocurrieron durante los años, pero estas son las que recuerdo más vívidamente. Siempre parecía peor cuando nuestro perro no estaba, como si lo que sea que estuviera allí supiera que nos sentíamos menos protegidas. Vivimos en esa casa desde el 97 hasta el 2002. Aunque fue hace años, aún pienso en ello de vez en cuando. Los recuerdos son tan vívidos y me pregunto si había algo en esa casa que nunca entenderemos. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Viví en una casa bastante grande durante unos 10 años. La casa tenía mucho espacio y una de las partes más grandes era el sótano, pero mi papá siempre me decía que no bajara ahí de noche. Incluso durante el día siempre había alguien que me acompañaba si tenía que ir al sótano. El sótano era oscuro, incluso con las luces encendidas. Mi papá siempre fue la persona más valiente que conocí y nunca parecía tener miedo de nada, pero me di cuenta de que cada vez que bajaba al sótano siempre llevaba a nuestro perro Max con él.
Era alrededor del 2012 y tenía un amigo hospedado para una fiesta de pijamas. Mi amigo ideó un plan para que bajáramos al sótano, aunque mi papá había dicho que nadie podía ir ahí. Esperamos hasta que mi papá y mis hermanas se durmieron y luego empezamos a bajar al sótano. Había unas 2 escaleras que llevaban hacia abajo y cuando llegamos al fondo el suelo estaba frío y duro. Llevábamos linternas para que si mi papá se despertaba e iba a la cocina no viera ninguna luz encendida en el sótano. Había unas 3 habitaciones, un baño y nuestro cuarto de lavandería, además de un gran espacio abierto justo al entrar. Mi papá siempre me decía que no entrara en 2 de las habitaciones de ahí. Cuando le preguntamos por qué, solo decía que era porque había vidrios adentro, pero decidí ignorarlo y entré en las habitaciones. Mi amigo y yo entramos en la primera habitación, pero estaba llena de cajas y cosas de almacenamiento. Era bastante aburrida para nosotros, así que decidimos revisar la siguiente habitación, y fue entonces cuando las cosas comenzaron a ponerse un poco extrañas. Tan pronto como entramos, escuchamos unos ruidos extraños. Pensamos que podía ser mi papá, así que nos detuvimos y esperamos a que los ruidos se detuvieran. Los ruidos pararon, así que salimos de la habitación y fuimos al cuarto de lavandería que llevaba al baño si seguías caminando recto. Entré al baño y el espejo se abrió. No pensé mucho en eso y simplemente lo cerré. Entonces, de repente mi amigo me tiró de la camisa y dijo que pensaba haber escuchado a mi papá bajando las escaleras. Me preparé para meterme en problemas por romper las reglas y grité ¡Papá! Pero no había nadie ahí. Pensé que mi amigo podría estar haciéndome una broma, pero luego escuchamos más ruidos provenientes de la misma segunda habitación en la que habíamos estado. Volví a entrar para ver si era mi papá, pero en lugar vi que la puerta del calentador estaba abierta. Fui a cerrar la puerta, pero mi amigo dijo que tenía una sensación extraña, así que se quedó cerca de la puerta de la habitación. Después de cerrar la puerta me di vuelta y vi que la cara de mi amigo se puso pálida. Estaba señalando detrás de mí, me di vuelta y vi una figura oscura. Ambos gritamos lo más fuerte que pudimos y corrimos hacia las escaleras. Mi amigo corrió primero y yo lo seguí detrás. Podíamos escuchar a la figura corriendo detrás de nosotros por las escaleras. Cuando llegamos a la cima cerramos la puerta de golpe. Todo el ruido despertó a mi papá y le contamos lo que había pasado. Él dijo que había pedido a un amigo que viniera y se escondiera en el sótano para ver si rompíamos las reglas. Nuevamente nos prohibió volver a entrar al sótano. Sin embargo, 5 años después, mi papá me dijo que en realidad no era su amigo. Me confesó que la casa estaba embrujada, pero no quería decirme en ese momento porque no quería asustarme tanto como para que no quisiera vivir ahí. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. El 6 de agosto me encontraba en el sótano de mi mamá haciendo la lavandería. Mi novio estaba fuera de la ciudad por trabajo, por lo que estábamos en FaceTime para mantenernos conectados durante su ausencia. Había colocado mi teléfono sobre una botella de detergente para que pudiera verme mientras clasificaba la ropa y organizaba todo lo que tenía que lavar. Como era costumbre, estaba concentrada en mi tarea, doblando y organizando las prendas de ropa, cuando de repente mi novio, que estaba en la videollamada, me interrumpió con un tono algo preocupado. Me dijo que me apartara, que parecía haber algo detrás de mí. No sabía qué podría ser, pero me moví un poco para ver qué había en el fondo. En ese momento, mi novio tomó una captura de pantalla y me dijo que no me asustara, que probablemente no era nada. No entendía muy bien, pero parecía que algo le había llamado la atención. Supuse que tal vez se estaba preocupando demasiado, hasta que al final me envió la foto. Cuando la vi, me quedé helada. En el fondo de la imagen, justo detrás de mí, se veía una figura. Había una cara, pero no una cara normal, sino algo extraño, como si alguien estuviera parado allí observándome. Mi novio me aseguró que no había editado la foto, que era tal como la había capturado en ese momento. Al principio pensé que podría haber sido un truco de la luz o algo así, pero me sentí tan inquieta que no pude dejar de pensar en ello. Me miró preocupado, pero quería calmarme, aunque yo sabía que había algo extraño, algo que no podía explicar. Sin embargo, al final decidí no darle más vueltas al asunto en ese momento. Unos días después, me encontré en la casa de mi novio. Ambos estábamos enfermos, resfriados y agotados, por lo que decidí quedarme allí algunas horas más y dormir. Necesitaba descansar y recuperarme, y en su casa me sentía más tranquila. Mientras dormía, sin embargo, la sensación de incomodidad no me dejó. Al despertar, sentí como si algo estuviera en el aire, como si hubiera una presencia invisible observándonos. Sentí que alguien nos estaba mirando, como si estuviera acechando en la oscuridad. Le conté a mi novio lo que sentía, pero él trató de restarle importancia.
como siempre lo hacía, diciendo que quizás era solo la enfermedad o el cansancio y que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, algo no me dejaba en paz y no podía evitar esa sensación incómoda de estar siendo observada. Mi novio no parecía tan preocupado como yo y después de un rato me dejó en casa ya que tenía que ir a trabajar. Al llegar a mi casa y anoche me tiré en la cama para descansar. Estaba acostada, hablando tranquilamente con una amiga por teléfono. De repente, mientras charlábamos, sin ninguna razón aparente miré hacia el techo. Fue algo tan espontáneo que ni siquiera estaba pensando en ello. Fue entonces cuando vi algo que me dejó paralizada. Una cruz. Algo que jamás me habría esperado ver allí. No es que me pareciera extraño ver una cruz, ya que como en muchas casas se pueden encontrar una que otra, pero lo que me estremeció fue su orientación. La cruz estaba invertida. El simple hecho de ver esa cruz al revés me heló por completo. Algo dentro de mí se sacudió y sentí como si el aire en la habitación se volviera denso, pesado. Era una sensación aterradora, como si todo lo que había temido en mi vida, todas esas historias de espíritus y presencias oscuras, cobraran vida de una vez por todas. No pude evitar de sentir un escalofrío profundo, como si mi estómago cayera al vacío. Era como si la cruz, ese símbolo tan conocido y con tantos significados, hubiera cambiado de significado, como si se hubiera vuelto algo malévolo, algo siniestro. Mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Por qué estaba ahí esa cruz al revés? ¿Qué quería decirme? ¿Era una señal? ¿Era una advertencia? No podía quitarme la sensación de que algo oscuro estaba en mi casa, algo que no podía ver, pero que estaba presente, que estaba observando cada uno de mis movimientos. Sentí que me estaba rodeando, que intentaba comunicarme algo, pero no sabía qué era. Inmediatamente colgué con mi amiga y le llamé a mi novio para contarle lo que había visto. Trató de calmarme, como siempre, diciéndome que quizás estaba imaginando cosas o que era solo la luz o la forma en la que estaba viendo las sombras. Pero por la forma en la que me respondió, pude notar que también había algo de preocupación en su voz. No era solo un "está bien, todo va a estar bien", sino que me contestó con una tensión que no me había dado cuenta hasta ese momento. Yo sabía que algo no estaba bien y no quería estar sola. Decidí que esa noche no iba a dormir en mi habitación. Fui al cuarto de mi hermana pequeña, esperando que eso me hiciera sentir más segura, pero la sensación de que me observaban nunca desapareció por completo. Me quedé allí, sentada en la cama, mirando las sombras que bailaban en las paredes. Era como si las sombras cobraran vida, como si cada rincón de la habitación estuviera lleno de algo que no podía ver, pero que definitivamente estaba allí y que me estaba acechando. Mi hermana, que ya estaba dormida, no entendía por qué me había metido en su cama, pero a esas horas ni siquiera me importó. Pasó el tiempo y seguía despierta, mirando hacia la ventana, tratando de encontrar algo que me hiciera sentir más tranquila. Sabía que tenía que hacer algo. Estaba convencida de que lo que sea que estuviera en mi casa no iba a irse solo porque me quedara allí. Tenía que hacer algo más, algo para protegerme. No sabía qué, pero sentía que necesitaba algo más. Ya había leído sobre bendiciones de casas, rituales y todo tipo de formas de protegerse de entidades malignas. No estaba segura de qué hacer exactamente, pero estaba decidida a actuar antes de que esa sensación de peligro fuera aún más fuerte. Esa noche, mientras intentaba dormir con mi collar de cruz en el cuello, me sentí un poco más segura. A pesar de todo, la angustia seguía allí, acechando. Decidí que no iba a dejar que ese miedo me controlara y que no iba a ceder a la sensación de estar indefensa ante algo que no entendía. Si ese algo quería asustarme, tendría que trabajar mucho más duro. No iba a ser fácil y sabía que tendría que luchar contra mi propio miedo. A pesar de todo, lo único que sentía en ese momento era que, sea lo que fuera que estuviera intentando intimidarme, yo no lo iba a permitir. Desde ese entonces no he dejado que ese temor tome control de mi vida. Así es que cada noche he seguido usando mi collar con la cruz, aferrándome a la creencia de que me mantiene a salvo. He rezado sin parar y he estado confiando en que mi fe me protege de lo que sea que se esconde en las sombras de mi casa.